Estados Unidos, cuando irse dejó de ser impensable. Cerrar una maleta siempre fue un acto excepcional en Estados Unidos. Algo temporal, un viaje, nunca una despedida. Pero hoy, ese gesto se repite millones de veces. Casi 9 millones de estadounidenses viven fuera de su país, una cifra impensable hace apenas 2 décadas. No son refugiados ni exiliados políticos, son familias, trabajadores, jubilados y profesionales que nacieron en la mayor potencia económica del planeta. Y aún así, decidieron irse. Durante generaciones, Estados Unidos fue el destino al que todos querían llegar. Ahora, para millones, se ha convertido en un lugar del que se quiere salir. ¿Por qué alguien abandonaría el país con el PIB más alto del mundo, con una moneda dominante y con salarios que muchos aún envidian? La respuesta no está en campañas electorales ni en discursos patrióticos. Está en la vida diaria, en la cocina de cada casa, en el recibo del supermercado, en decisiones silenciosas que se toman cuando nadie mira. Porque cuando millones de personas empiezan a hacer lo mismo, ya no hablamos de elecciones personales, hablamos de una señal histórica. Y para entender qué está fallando realmente, hay que mirar más allá de los titulares. Esto es Globe Untold, y aquí empieza la historia. El país rico donde vivir ya no alcanza. Durante décadas, la vida en Estados Unidos seguía una lógica simple: trabajar, pagar las cuentas y vivir con cierta tranquilidad. Hoy, esa ecuación dejó de funcionar. Para millones de familias, el dinero ya no alcanza, incluso cuando los ingresos son más altos que antes. El primer golpe llega en un lugar cotidiano: el supermercado. Llenar el carrito se ha convertido en una experiencia frustrante. 2 botellas de jugo por casi $9. Carne que cuesta más que una hora de trabajo. Café con aumentos superiores al 40%. No es percepción ni exageración. El índice de precios al consumidor, el CPI, supera los 330 puntos, el nivel más alto en casi una década. Mientras los precios suben, los salarios permanecen estancados. El resultado es brutal. Más del 60% de los hogares estadounidenses admite haber reducido gastos esenciales, y millones reconocen haber eliminado al menos una comida al día. El llamado sueño americano, alguna vez asociado a abundancia y estabilidad, hoy aparece impreso en un recibo que no cierra. Y cuando sobrevivir se vuelve más caro que vivir, la idea de quedarse comienza a perder sentido. Trabajar más, avanzar menos. Durante décadas, el modelo estadounidense prometía algo claro: si trabajabas más, avanzarías más. Hoy, esa lógica se ha roto. Desde los años 70, la productividad en Estados Unidos creció más de un 60%, pero el salario real del trabajador promedio prácticamente se estancó. Mientras las empresas producen más, los empleados no participan de ese crecimiento. Según datos del Economic Policy Institute, el 1% más rico concentra una proporción de ingresos que no se veía desde antes de la Gran Depresión. Al mismo tiempo, el endeudamiento de los hogares alcanzó niveles récord, superando los $17 billones. No se trata de una crisis puntual, sino de una fractura estructural. Trabajar ya no garantiza estabilidad. El sistema sigue creciendo, pero lo hace hacia arriba, no hacia afuera. Y cuando el esfuerzo deja de traducirse en progreso, millones comienzan a preguntarse si el problema no es personal, sino del propio modelo. El precio de enfermarse. En la mayoría de los países desarrollados, enfermarse es un problema de salud. En Estados Unidos, también es un problema financiero. El país gasta más que cualquier otro en atención médica, más de $12.500 por persona al año, el doble del promedio de las economías avanzadas. En total, la salud consume cerca del 18% del PIB estadounidense, una proporción sin precedentes en el mundo. Sin embargo, ese gasto récord no se traduce en tranquilidad. Más del 50% de los estadounidenses admite haber evitado o postergado tratamientos por miedo al costo. Una visita a urgencias puede superar los $3.000, incluso con seguro. Medicamentos básicos cuestan varias veces más que en Europa o Canadá. El resultado es una paradoja brutal. El sistema más caro del planeta genera una población que teme ir al médico. En otros países la pregunta es: ¿me voy a recuperar? En Estados Unidos, para millones, la pregunta es otra: ¿puedo pagar esto? Cuando cuidar la salud implica endeudarse, el miedo deja de ser individual y se convierte en estructural. Cuando la seguridad deja de ser un derecho. En muchos países, la mayor preocupación diaria es llegar tarde al trabajo o enfrentar el tráfico.
En Estados Unidos, para millones de familias, la preocupación es otra, que sus hijos regresen a casa con vida. El país tiene más armas que habitantes, y esa realidad ya no es una estadística lejana, es parte de la rutina. Según el Global Peace Index, Estados Unidos es una de las regiones desarrolladas donde la seguridad se ha deteriorado con mayor rapidez en la última década. Pero el impacto real no se mide solo en cifras, sino en comportamientos. Padres que eligen escuelas no por su nivel educativo, sino por su protocolo de emergencia. Familias que evitan ciertos barrios, horarios y trayectos. Niños que aprenden a esconderse antes que a cruzar la calle. La seguridad dejó de ser una garantía colectiva y se transformó en una responsabilidad individual. Cámaras, alarmas, puertas reforzadas, vigilancia privada. Vivir tranquilo ya no depende del Estado, sino del código postal y del presupuesto. Y cuando una sociedad normaliza el miedo como parte del día a día, algo esencial se rompe. No se trata solo de violencia, se trata de vivir en alerta permanente. Y ese cansancio silencioso también empuja a miles a buscar otro lugar donde la seguridad vuelva a ser algo básico, y no un privilegio. El país que no te deja irte. Para muchos estadounidenses, salir del país no significa liberarse, significa cargar con una obligación que no termina nunca. Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que grava a sus ciudadanos por su nacionalidad, no por su residencia. Esto significa que, aunque vivas en otro continente, sigues obligado a declarar tus ingresos al fisco estadounidense. Todo comienza con una ley poco conocida pero poderosa, la Foreign Account Tax Compliance Act, conocida como FATCA. Desde 2010, bancos de todo el mundo están obligados a reportar las cuentas de ciudadanos estadounidenses al IRS. El resultado es una cadena de consecuencias. Entidades financieras que rechazan clientes americanos, dobles declaraciones de impuestos, multas por errores mínimos y años de trámites incluso cuando todo el dinero se gana fuera del país. Cada año, entre 3.000 y 5.000 estadounidenses toman una decisión extrema: renunciar a su ciudadanía. Sus nombres aparecen públicamente en el Federal Register, como si se tratara de infractores. No huyen por odio a su país, sino por agotamiento. Porque cuando incluso al irte sigues siendo tratado como sospechoso, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en un costo. Ganar en dólares, vivir en otro país. Durante décadas, abandonar Estados Unidos significaba renunciar al trabajo, al salario y a la estabilidad. Hoy, esa relación se rompió. El auge del trabajo remoto cambió una regla básica del sistema. Ya no es necesario vivir en el país para ganar un salario estadounidense. Según estudios del National Bureau of Economic Research, cerca del 25% de las jornadas laborales en Estados Unidos seguirán siendo remotas en los próximos años. Esto abrió una posibilidad inédita: programadores que trabajan para Silicon Valley desde México, diseñadores que viven en Portugal cobrando en dólares, profesionales que mantienen sus ingresos, pero reducen a la mitad su costo de vida. Al mismo tiempo, más de 40 países crearon visas para nómadas digitales, compitiendo abiertamente por atraer a estos trabajadores. Portugal, España, Croacia, Costa Rica, Panamá o Indonesia ofrecen algo que antes parecía imposible: estabilidad, seguridad y menor presión económica. Por primera vez en la historia moderna, millones de estadounidenses pueden irse sin dejar de trabajar. Y cuando el ingreso se desacopla del territorio, la pregunta deja de ser ¿puedo irme?, y pasa a ser otra: ¿por qué seguir quedándose? El momento en que ya no se vuelve. Al principio, casi todos creen que es temporal. 1 año, 2 años, después volvemos. Pero algo ocurre con el tiempo. La vida se vuelve más simple, la rutina menos tensa, el miedo menos constante. Para muchos estadounidenses que se establecen fuera de su país, el verdadero quiebre no es económico ni legal, sino emocional. Un día descubren que ya no siguen las noticias con la misma ansiedad, que ya no comparan precios todo el tiempo, que sus hijos caminan solos a la escuela. Ese es el punto silencioso de no retorno. No hay anuncio, ni despedida oficial, solo una certeza incómoda: volver significaría retroceder. Lo que comenzó como una solución práctica se transforma en una nueva identidad. No se trata de rechazar Estados Unidos, sino de aceptar que la vida que encontraron fuera funciona mejor. Y cuando la idea de regresar deja de ser un plan y se convierte en una hipótesis lejana, el éxodo deja de ser físico, se vuelve definitivo. ¿Tiene salvación el sueño americano? Hablar del declive no significa hablar del final.
A lo largo de su historia, Estados Unidos atravesó crisis profundas y, muchas veces, logró reinventarse. La pregunta no es si el país tiene problemas, sino si todavía conserva la capacidad de corregirlos. Hoy existen señales contradictorias. Por un lado, un sistema tensionado, desigual y agotado. Por otro, una sociedad que comienza a debatir temas antes intocables: el costo real de la salud, la violencia estructural, la relación entre trabajo y calidad de vida. Nuevas generaciones cuestionan el modelo heredado y exigen cambios que hace 20 años parecían imposibles. Ciudades experimentan con políticas distintas, empresas replantean la jornada laboral y el trabajo remoto abre alternativas internas. El sueño americano, tal como fue conocido, quizá ya no exista. Pero eso no significa que esté muerto, significa que está en disputa. Y como toda idea poderosa, su futuro dependerá de si logra adaptarse a una realidad que ya cambió. Quedarse o irse. Al final, esta historia no trata solo de Estados Unidos. Trata de una decisión que millones de personas están enfrentando en silencio: quedarse y esperar que algo cambie, o irse y empezar de nuevo en otro lugar. Para algunos, marcharse fue una salida. Para otros, quedarse sigue siendo una apuesta. No hay una respuesta correcta, porque cada decisión está atravesada por miedos, vínculos, oportunidades y límites personales. Lo que sí parece claro es que el sueño americano ya no es una promesa automática. Hoy exige sacrificios, cálculos y renuncias que antes no existían. Tal vez el verdadero cambio no esté en cruzar una frontera, sino en preguntarse qué significa vivir bien en el siglo XXI. Seguridad, tiempo, salud, tranquilidad, valores que antes se daban por sentados. Esta transformación no ocurre solo en Estados Unidos. Está pasando en muchos países al mismo tiempo. Y por eso, si te interesa entender por qué las naciones cambian, por qué la gente se va y qué modelos están funcionando, este canal existe para seguir explorando esas historias. Y ahora la pregunta queda abierta, no para este video, sino para ti. Si tuvieras la posibilidad real de vivir mejor en otro país, ¿te quedarías o te irías? Y si quieres seguir analizando el mundo desde la geografía y la realidad, en pantalla tienes otra historia conectada a esta. ¿Por qué miles de neozelandeses están abandonando su propio país?